Ingenieros, que es algo que han tenido que agregar a una máquina por la estupidez de los seres humanos. Solía trabajar en un edificio donde los conductos de aire y los difusores de aire se diseñaron originalmente para ser casi completamente silenciosos. Bueno, aparentemente, cuando el edificio abrió, muchos inquilinos se quejaron de que el aire no funcionaba. Si bien funcionaba bien, no podían escucharlo y asumieron que no estaba funcionando. El edificio terminó colocando estas cajas de sonido en el techo cerca de cada difusor para simular el sonido del aire. Podría haber ahorrado dinero simplemente atando una cinta o algo a las rejillas de ventilación. Poner barreras en los cruces de ferrocarril que bloqueen todo el camino y no solo el carril direccional, porque incluso con las luces encendidas y las barreras bajadas, las personas todavía piensan que pueden conducir alrededor de las puertas y ganarle al tren. Estuve en la escena para algunas limpiezas bastante desagradables porque la gente no quería esperar 5 minutos más para que pasara un tren. La gente todavía piensa que puede conducir alrededor de las puertas y ganarle al tren. Podría haberlo logrado si no me hubieras hecho reducir la velocidad para sortear estas barreras. Yo personalmente presencié desde quizás 30 metros a 2 personas atropelladas por un Amtrak. Uno fue cortado por la mitad, el otro se desintegró. No fue bonito. Ocurrió en febrero en Chicago, así que hubo mucha nieve que tuvieron que llevarse en la noche. A los trenes no les importa lo que hay delante de ellos. Ellos ganarán. No te metas con un tren. La razón por la que un cajero automático le devuelve su tarjeta antes que su efectivo es porque simplemente tomaría el efectivo y olvidaría su tarjeta. Tontos humanos. Estaba en un país extranjero donde el cajero automático le dio su efectivo antes que su tarjeta y me fui sin mi tarjeta de débito. En mi defensa había estado bebiendo un poco esa noche. Pero aparentemente, si deja su tarjeta en la máquina, será succionada y almacenada internamente. Afortunadamente pude recuperarlo cuando el banco abrió al día siguiente. Pero sí, la gente como yo es la razón de eso. La mitad del diseño de ingeniería mecánica está tratando de descubrir cómo los usuarios finales van a hacer un mal uso de un mecanismo y se lastimarán o romperán algo. En serio, no puedo pensar en ningún mecanismo que no tenga algún tipo de pensamiento anti-idiota. Caterpillar tiene personas en los campos de pruebas que pasan todo el día usando la maquinaria incorrectamente y luego la devuelven para ver qué tipo de daño causaron. Es increíble lo que la gente puede hacer con una mini cargadora sobre 2 ruedas. No es una máquina, pero las barras de progreso en TurboTax son una farsa. Las computadoras son rápidas y los cálculos no son tan difíciles. Cada vez que dice calculando, eso es solo para hacer que los humanos sientan que obtuvieron el valor de su dinero. Para ser justos, muchos sitios web y videojuegos hacen esto. Es parte de la experiencia del usuario. Sería un tanto desconcertante que cada acción realizada resultara en cambios inmediatos en la pantalla, especialmente en los videojuegos. Los humanos generalmente prefieren algún tipo de transición que tome una cantidad de tiempo finita e indique que su entrada ha sido reconocida y procesada, como una animación, una barra de carga, un porcentaje de carga, etc. Si trabaja en una oficina, es probable que tenga un teléfono de escritorio IP, los que usan un cable de red. Ahora, si lo levanta, escuchará un tono de marcar o algún otro ruido blanco. Eso es completamente artificial, es solo un archivo de audio que el teléfono se esfuerza por reproducir para usted. ¿Por qué? Normalmente los teléfonos son silenciosos, pero la primera empresa que los popularizó entonces, creo que fue Cisco, seguía recibiendo quejas de que los teléfonos estaban rotos porque no había tono de marcado. Así que simplemente pusieron algo de ruido blanco en los teléfonos y la gente dejó de quejarse. Similar a esto, originalmente la mezcla para pastel de caja en la tienda de comestibles solo necesitaba agregarle agua y nada más. La gente no lo compraba porque no se sentía como si estuvieran haciendo un pastel. Entonces decidieron hacerlo de manera que el consumidor tuviera que agregar un huevo y un poco de aceite. Los cortadores de papel eléctricos requieren que el operador humano presione simultáneamente 2 botones. Esto es para evitar la amputación accidental de la mano del operador. Hice un pequeño estudio de trabajo en la escuela secundaria en una imprenta. El poder de esas máquinas me asombró. Era como ningún otro cortador que haya visto antes. Fácilmente cortaría una mano. Si no recuerdo mal, había un pedal en la parte inferior que también había que presionar. Y no solo eso, los 2 botones probablemente estén manipulados contra la estupidez mediante la adición de medidas anti-amarre. Esto significa que ambos botones deben presionarse simultáneamente, o con muy poco tiempo de diferencia, para que uno no pueda ser engañado agregando algo para mantenerlo presionado. Cuando estaba en la universidad teníamos un laminador en frío. Básicamente, 2 rodillos diseñados para rodar metal fino. Increíblemente poderoso. Durante la capacitación, se explicó que la posición del botón de parada de emergencia era tal que si se le atrapaba la mano,
Su cabeza golpearía el dispositivo de parada de emergencia antes de que lo jalara por completo y lo hiciera rodar hacia abajo con un grosor de aproximadamente 1/8. Seguro que tu brazo tendría un grosor de 1/8, pero al menos es solo eso. Hora de cuentos, niños. Cuando tenía 18 años, estaba operando una gran máquina formadora de rollos y me metieron mi mano enguantada en dicha máquina. Estaba introduciendo metal en la máquina y mi guante se enganchó en el metal. Los controles de la máquina estaban en el extremo izquierdo, que, como descubrí, estaba en el lugar correcto para golpear mi cuerpo contra la caja de control presionando el botón rojo grande, que sobresale más que cualquier otra cosa en la caja. La máquina se detuvo antes de llegar a mi codo. Esta característica de diseño simple me salvó, creo, mi brazo. Tal como están las cosas, tengo todos mis dedos y plena fuerza y movilidad. Solo quedan algunas cicatrices bastante grandes como testimonio del evento. No soy ingeniero, sino constructor de molinos y trabajo diariamente con equipos industriales. La mayoría de las paradas electrónicas en máquinas grandes no lo salvarán, son tan grandes y pedirles que se detengan en un segundo no va a suceder. La guardia más tonta que he tenido que hacer está en una máquina de estampado en rollo. Es más o menos una prensa hidráulica que coloca números de pieza en objetos redondos a través de la presión. Pones la pieza, la alineas y tienes que presionar 2 botones a unos pocos pies de distancia y eso es una seguridad en sí misma. Teníamos un tipo que tiraba una de las partes en el soporte y esperaba que estuviera en el lugar correcto cuando presionaba el botón. Si no fuera así, la máquina no funcionaría. El tipo debe haberse cansado de tener que mover la pieza y se da cuenta de que podría ahorrar tiempo y golpear la pieza con la nariz en lugar de usar las manos. Lo hizo, aparentemente durante un año más o menos. Un día le pega a los botones con la nariz en la raya, baja la prensa y le saca la punta de la nariz. Se asusta y suelta los botones y eso detuvo la máquina con él atrapado en ella. Uno de los placeres del mantenimiento es que usted tiene que ser el tipo que saque al otro de la máquina y, por eso, se necesita 1 tonelada de capacitación en primeros auxilios para el trabajo. Le doy un repaso, me aseguro de que no se le haya torcido la cabeza o el cuello y corté una máscara de oxígeno y más o menos se la puse en la boca para que pudiera tomar aire mientras alguien llama al departamento de bomberos. El FD aparece y me pregunta si puedo sacarlo porque conozco bien las máquinas y voy a buscar mi caja de herramientas. Desafortunadamente, los tornillos a los que necesitaba acceder estaban bloqueados por su cuerpo y las fauces de la vida no tocarían el acero endurecido, por lo que nuestras opciones eran limitadas. La prensa tiene un sistema de trinquete, por lo que no arroja una parte de los golpes de la línea hidráulica y, afortunadamente para el tipo que se atascó, el trinquete estaba solo en un diente nuevo, lo que significa que tuvo que bajar más para soltarlo. Finalmente decimos que se joda, no se va a morir, así que lo analizaremos y terminaremos de una vez. Los paramédicos lo cargan con Dilaudid y tratamos de bajar solo para encontrar que ese idiota que está atascado pateó el cableado de la válvula hidráulica y lo rompió. Tuve que empalmar algunos cables justo al nivel de su pene y es un tipo increíblemente obeso, por lo que los olores eran interesantes. Arreglé el cableado y dejé caer la prensa, se soltó y él apareció luciendo como Rudolf, el obeso de Iowa. Una vez que regresó al trabajo, hice que su trasero repitiera lo que hizo en una máquina bloqueada para poder protegerlo y me impresionó su estupidez. Lo pinté de su color favorito. Todavía trabaja allí y es tan tonto como un puto panqueque pero tiene corazón jajaja. Buen tipo. No es seguridad, sino impaciencia humana. Muchos aeropuertos te obligan a caminar cierta distancia hasta el área de reclamo de equipaje para que no llegues antes que tu equipaje. Las personas caminan 5 minutos sin quejarse, pero se quejan como niños de 2 años si tienen que estar de pie durante 5 minutos. Te creo, pero no está funcionando. Nunca he esperado mi equipaje por menos de 5 minutos. Trabajar en la industria ferroviaria de pasajeros me ha hecho más misántropo de lo que ya era. Mi guía de diseño estándar para cualquier cosa accesible para pasajeros y conductores, sí, son igual de malos. Si no pueden robarlo, lo romperán. Si no pueden romperlo, se lastimarán con él. Esos martillitos para romper el cristal de emergencia están sujetos ahí con un alambre para que no los puedes robar. El cable es tan corto que no puedes usarlo como arma. Es probable que ese viaje en el tren que está recibiendo esté subvencionado en un 80% por impuestos. Eso significa que literalmente estás pagando menos de 1/4 parte de lo que realmente cuesta mover el trasero. Ese parabrisas de vidrio templado en el que acaba de grabar sus iniciales ahora es un peligro para la seguridad y costará un par de miles de dólares reemplazarlo. Rellenar papel en la rejilla del calentador de piso crea un riesgo de incendio.
Muestren un poco de respeto y por favor absténganse de destrozar y dañar la mierda pagada en su mayoría por personas que no viajan en el tren solo porque están aburridos o enojados con el mundo. Trabajé un poco para el Departamento de Formación de Pilotos, Escuela de Tierra, de una importante aerolínea estadounidense con sede en Atlanta. Nos dijeron sobre el equipo que proporcionamos que nos aseguráramos de que los botones no se pudieran quitar y que no hubiera espacios, porque los pilotos, que a este nivel estaban ganando probablemente más de $100,000 a principios de los 90, robarían los botones y llenarían los huecos con hojas de papel que no necesitaban. Según ellos, en un momento hubo un incendio en la cabina porque después de un vuelo los pilotos metían su plan de vuelo en un hueco en el panel de instrumentos de su avión. La moraleja es que todos, no solo el público en general, es una mierda. Editar, para ser claros, la historia sobre los planes de vuelo era que después del vuelo, para deshacerse de su plan de vuelo en papel, simplemente lo metían en una grieta en el panel de instrumentos y lo dejaban caer y desaparecer. No les faltaba un portapapeles, les faltaba un basurero. Muchos botones de activación están lo suficientemente lejos de lo que sea que esté usando, pinza de dedo comercial, cortador de brazo industrial, etc., para que el operador no pueda alcanzar la máquina. Los operadores han resuelto el problema de no obtener sus dedos cortados usando un palo para presionar el botón. Soy ingeniero mecánico. Mi jefe literalmente me ha dicho, no hagas las cosas para que nadie se lastime o las haga mal, hazlas para que físicamente no puedan. Agregamos muchos elementos de yugo de empuje a plantillas y accesorios. También cortinas de luz, enclavamientos de seguridad, interruptores de puertas, protección de máquinas, etc. Mantiene a las personas seguras, pero cuando una máquina no funciona y tiene que trabajar en ella, puede ser un verdadero fastidio hacer que se mueva de nuevo cuando lo necesite. Durante las pruebas, GM tuvo problemas para poner en marcha un Malibu con un tren motriz Volt prototipo. No correría. No saldría del estacionamiento. Los ingenieros intentaron alterar el software y probar fallas de hardware, pero todo salió bien. Entonces alguien sugirió que intentaran desenchufarlo primero. Empezó bien. Todos se olvidaron de una característica de seguridad que impedía que el automóvil se moviera mientras estaba atado a una estación de carga. Siento que está bien divertirse con los idiotas para los que son estas características de seguridad, pero no podemos olvidar que somos esos idiotas. No se olvide de la configuración de imagen de los televisores Samsung más nuevos, quizás otros también, escondidos en configuración experta. Sí, porque tienes que ser un maldito experto para saber cómo ajustar un televisor. No puedo decir si es para que los usuarios se sientan inteligentes o porque saben que los usuarios son realmente tan tontos. Probablemente porque saben que los usuarios son tontos. La mayoría de las veces, cuando un televisor comienza a desgastarse, sobrecalentarse o perder intensidad, es porque alguien subió el brillo al máximo una vez cuando había un resplandor que los irritaba y nunca lo volvió a cambiar. Entonces intentan restringir la configuración para que sus productos duren más. Todo eso cuando compras un televisor nuevo y se ve mucho más brillante, más vibrante, todas esas cosas buenas. En realidad lo es, pero el anterior probablemente era igual de bueno cuando comenzó. Obtenga cortinas en lugar de aumentar el brillo de su televisor y durará mucho más. El sistema de llave Castel hace que sea literalmente imposible tener la puerta de muchos mezcladores de cinta abierta mientras la máquina está funcionando. Tenemos dos en el trabajo, uno que pesa 25 kilogramos y otro que pesa hasta 1000 kilogramos. Tienes que cerrar la tapa y cerrarla con pestillos, lo que libera una llave, que entra en el orificio de la llave. Cada llave tiene un código en relieve, por lo que solo esta llave funciona en esta cerradura, que libera una segunda llave. Esta segunda llave entra en una caja y se gira, lo que activa el botón de encendido. Solo así podrás activarlo. También los usan mucho en la industria nuclear. Si tiene una estufa independiente, viene con un soporte antivuelco que se supone que se atornilla al piso y sostiene una de las patas traseras de la estufa para evitar que se vuelque hacia adelante cuando un niño se sube a la puerta abierta del horno. Casi nadie instala estos soportes porque son un pita, pero se incluyen con cada estufa porque en caso de que un niño se lesione al volcar la estufa, la responsabilidad recae en quien no instaló el soporte, no en el fabricante. También está la cerradura de la puerta en las lavadoras de ropa. Está ahí únicamente para evitar que las personas abran la máquina mientras está funcionando, metan la mano dentro, se enreden con la ropa y les arranquen el brazo. Gran parte de la ingeniería detrás de los productos de consumo se trata de hacer las cosas a prueba de idiotas. El problema es que los idiotas cada vez son más idiotas. Para citar mi introducción al profesor de ingeniería, el universo tomará tus intentos de hacer algo a prueba de idiotas como un insulto personal y, a su vez, hará un idiota mejor. Etiquetas de advertencia normalmente estúpidas. No podemos evitar que te lastimes como un imbécil, pero podemos evitar que nos demandes.
Siempre me encanta ver precaución, calienten algo con una llama abierta. Alguien por ahí tenía que ser lo suficientemente estúpido como para no darse cuenta de esto por sí mismo. Ingeniero mecánico aquí. El peor invento de la historia son estas malditas boquillas de seguridad que ponen en las nuevas latas de gasolina. Tienes que presionar este interruptor, mientras presionas esta palanca, mientras empujas hacia abajo la boquilla y la mitad de las veces no sale nada. Estas cosas nunca funcionan correctamente y son un fastidio de usar. Añoro los buenos viejos tiempos de simplemente volcar el contenedor y que saliera gasolina. ¿Cuál es el propósito de estos de todos modos? Obligarme a sostener el contenedor de 12 litros en ángulo con una mano mientras simultáneamente jala hacia atrás el prepucio del pico con la otra y me llena de gasolina toda la mano? Porque entonces es bastante malditamente efectivo. Se supone que debe ayudarlo a volcar la lata en el tanque de combustible sin derramar gasolina por todo el suelo. Desafortunadamente, el diseño es demasiado complicado y, por lo general, terminas derramando gasolina por todo el suelo.